Recomiendo, estamos aquí en la oficina que tiene el diputado provincial, pero además precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista con Fabián Pablo Oliver. ¿Cómo andas, Fabi? ¿Cómo te va? Muy Gracias bien. por recibirnos. No, por favor, un gusto para mí. ¿Qué balance haces de lo que fue toda esta campaña tal vez rara y atípica que has vivido, recorriendo toda la provincia? Sé que la recorres diariamente como con tu actividad legislativa aquí en la Cámara de Diputados, pero en esta proposición y llevando las ideas tuyas de lo que querés llevar al Congreso de la Nación. Primero creo que esta campaña obviamente tiene la particularidad de la pandemia y las restricciones que la misma impone. Creo que es la campaña donde más va a estar marcado la presencia de los candidatos en plataformas, la virtualidad, todo lo que sea redes sociales. Si bien es cierto que ya hace un tiempo que las redes sociales llegaron para quedarse y que hace muchas campañas que se utilizan plataformas digitales y redes sociales, en esta campaña quizás más necesario a partir de esas restricciones. Uno ve candidatos que están haciendo algunas actividades casi al límite de lo que se recomienda. Nosotros tratamos en eso de ser muy responsables. La pandemia no pasó, todavía estamos muy lejos de tener la vacunación de rebaño. Está avanzando el Plan Nacional de Vacunación y eso es bueno, es una lucecita ahí al final del camino. Pero bueno, hay que seguir usando barbijo, hay que seguir manteniendo el distanciamiento, hay que usar alcohol en gel. La verdad que esa particularidad hace que uno se tenga que adaptar, pero estamos bien, recorriendo mucho, visitando mucho el mundo del trabajo, de la producción, reunidos con organizaciones no gubernamentales, y cuando hay ya algún encuentro que hay gente, bueno, se busca obviamente hacerlo en el espacio libre. Estuvimos en estos días con Leandro González, con el presidente del Consejo, el concejal Lucas Simuñelo, por ejemplo, en una práctica de los búhos. Ahí sí se puede porque es al aire libre, pero bueno, cuidándonos y tratando que también dar un mensaje que no sea contradictorio, ¿no? Ya lamentablemente tuvimos que vivir en los últimos tiempos una situación vergonzosa y repudiable, con el presidente de la Nación que debe dar el ejemplo y festejando el cumpleaños de su pareja, el expresidente Macri que no respetó los días de aislamiento cuando vuelve de viaje. La verdad que después exigirle al común de los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con las restricciones que se están pidiendo, va a ser muy difícil después de tanta desidia en ese aspecto, ¿no? Pablo, ¿notás mucha dicotomía y dualidad entre lo que es el norte y el sur? Económicamente, con la producción. Bueno, nuestra provincia es una provincia muy diversa, con diversidad no solamente... Más que nada con los reclamos y después los pedidos. No, sigue siendo el norte el sector más olvidado. Sector más, no digo olvidado, postergado. Ahí tiene que haber una reparación histórica. El gobierno de Miguel Lifchi lo comenzó, por lo menos en lo que es un plan de obra pública, que lamentablemente el actual gobernador parece no tenerlo en cuenta. Eso no significa que haga o no haga obra, ese plan del norte que se denominó, Lifchi lo toma del plan estratégico provincial que se construyó desde el gobierno de Hermes Wiener hasta el gobierno de Antonio Bonfatti. Antonio terminó, fueron un proceso de 5 años de arduo trabajo donde participaron organizaciones civiles, 10.000 santafesinos y santafesinas. Bueno, eso de ahí saca Miguel Lifchi el plan del norte y se comenzaron con buenas inversiones que hoy por cierto, están dejadas de lado, por lo menos no se conoce que el gobernador lo tenga dentro del plan de obras de infraestructura. Y después me parece que es necesario que la provincia de Santa Fe y el Congreso Nacional es un buen lugar para hacerlo, tenga por un lado la capacidad para dialogar y para acordar distintas políticas con la región centro, como lo viene haciendo
hace de mucho tiempo con Entre Ríos y Córdoba, ahí hay que tener mucha más capacidad de trabajo, y después mirar un poquito hacia atrás, los que vivimos en la capital. La Casa de Gobierno está en la ciudad de Santa Fe, mirar hacia el norte también y entender que hay que trabajar con las provincias del noreste argentino y del noroeste. Hay mucho para trabajar para que la nación deje de discriminar no solamente a la provincia de Santa Fe, sino a toda la región en obras de infraestructura. Yo lo vengo diciendo en la campaña hace 2 décadas que Santa Fe tiene obras anunciadas y en algunos casos tiene hasta proyecto ejecutivo, ¿no? Quizás el más emblemático, el más doloroso, sí, es el incumplimiento de la nación por la construcción del puente San Domé-Santa Fe, pero también está el puente Goya Reconquista, la autovía de la Ruta Nacional número 11, la 33, la 34. Bueno, en el caso de la 34 se está ejecutando lento, pero se está ejecutando. Y después todo lo que tiene que ver con algunas obras que por suerte ahora por lo menos se están licitando, como es el circunvalar, que se vino gestionando también en un número importante de años. Pero la verdad que es una provincia discriminada y hay que trabajar con las provincias hermanas para también hacer presión ante el gobierno nacional, no solamente no votar los presupuestos que no incluyan las obras para Santa Fe, y en esto los diputados que pertenecen a Juntos por el Cambio y el Frente de Todo, por pertenencia partidaria, terminan votando por disciplina partidaria. Cuando gobernó Macri, todos los diputados de Santa Fe votaban los presupuestos y ahora lo mismo. Ahí hay que pararse firmemente. Nosotros decimos que hay que pelearse menos y que hay que recuperar la capacidad que perdió la política argentina, que es la de construir consenso para después formular políticas públicas que en el tiempo se mantengan. Esa dicotomía que hay o esa cultura política que hay en Argentina, de que se trabaja más para destruir que para construir, lo que comúnmente se llama la grieta, no solamente que no están resolviendo los problemas del país, sino que lo están profundizando. Cada vez hay problemas que terminan siendo estructurales. No controlar la inflación ya hoy es un problema estructural. Pasan los gobiernos y seguimos teniendo el mismo problema en la macroeconomía del país. El crecimiento de los bolsones de pobreza, el crecimiento de la diferencia entre los que más tienen con los que menos tienen. Entonces la verdad que si no se recupera y no hay una vocación por cambiar la forma de hacer política, va a ser muy difícil que Argentina salga adelante. Entonces nosotros queremos humildemente hacer este aporte. En el Congreso Nacional trabajar para eso, para que el diálogo se imponga ante la intolerancia, ante esas discusiones binarias que es todo blanco o negro, y trabajar para defender a Santa Fe, pero no de discurso y en campaña política, realmente. Y los primeros que se tienen que comprometer son, en esta ocasión, los diputados que pretenden ser electos por el Frente de Todos, los diputados de Cambiemos, porque realmente en estos últimos 10 años han destruido prácticamente las instituciones, porque la calidad institucional no solamente hay que medirla porque tenemos cada vez menos preponderancia del Congreso Nacional. Macri gobernó con decreto, Alberto Fernández gobierna con decreto, el Congreso Nacional está perdiendo facultades porque la política argentina no se concentra en lo que se tiene que concentrar, que es en hacer respetar la institucionalidad. Vos tenés diputados que hablan de la República y la verdad que cuando Macri fue gobierno... O cuando se sientan en la banca después... Macri metió ministro de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Entonces la verdad que algunos hablan creyendo que no hay registro de las cosas. La verdad que las cosas quedan registradas. Entonces nosotros no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la discusión dialéctica, a la discusión ideológica, pero lo que sí hay que entender que no se puede continuar por este camino, que es todo refuncional. Perotti llegó al gobierno y así como dejó el plan del norte, abandonó el volver a estudiar. ¿Por qué? Porque está refundando la provincia. Parece que todo lo que se hizo antes estaba todo mal. Estaba todo mal. Bueno, lo mismo pasa con los presidentes, se pierde tiempo, se pierde energía y bueno, la ciudadanía obviamente se va cansando, esa es otra cuestión. El nivel de desconcierto, de angustia y de hartazgo que hay es muy grande y es muy difícil convocar a los ciudadanos y ciudadanas, a los
vecinos y vecinas de la provincia y de todo el país a votar. En Corrientes, que se eligió gobernador, que siempre se vota más gente cuando se elige en cargo ejecutivo, votó el 65%, ¿no? Y generalmente cuando se elige en cargo ejecutivo, mínimo el 70% en malas elecciones, pero siempre están en el orden del 75% de gente que va a votar. Tengamos en cuenta que vivimos en un país donde el voto es obligatorio. Exactamente. Entonces es bajo ese porcentaje. Pablo, recién hablabas de los vecinos, de las santafesinas. ¿Qué mensaje le das para lo que son las elecciones? Digo, ¿por qué acompañarte? ¿Por qué creer que podés representarlos en definitiva en la Cámara de Diputados? Trabajar fuertemente para que la provincia de Santa Fe tenga representantes que no solamente defiendan a Santa Fe, sino que tengan esta predisposición a cambiar la cultura política. Nuestra propuesta es muy honesta desde este lugar, no solamente que tenemos una agenda de propuesta que va desde trabajar para fortalecer a la producción, a los sectores que producen y trabajan, reforma impositiva, nuevo régimen de coparticipación, donde las provincias tengan mayor participación de recursos. Estamos consolidando también muchos recursos concentrados en el Estado Nacional y en provincia de Buenos Aires, discriminando o en desmedro del interior del país, y esto hay que modificarlo de una vez por todas. Una agenda ambiental, y también hay que rendir cuenta. La verdad que nosotros estamos orgullosos que en nuestra lista de senadores la encabeza Rubén Giustiniani. Rubén, de una banca minoritaria, logró el 82% móvil que sea ley, después Cristina lamentablemente la vetó. Logró la disminución de mayoría de edad de 21 a 18 años, fue el primer legislador que presentó una ley de humedales allá por el año 2003. Yo soy el autor de la ley de humedales de la provincia de Santa Fe, que estamos esperando que el gobernador Perotti la reglamente. O sea, creo que en los procesos electorales lo que tiene que hacer la ciudadanía es evaluar los antecedentes, los candidatos tenemos que rendir cuenta y después obviamente la propuesta que cada uno de nosotros tengamos. Pero esto también quiero ser sincero, uno escucha a muchos candidatos y el común de la gente dice, che, pero esto, todos dicen lo mismo y ¿por qué no se resuelve? Bueno, claro, porque es el problema que tiene la política argentina. Hace años que venimos hablando de la necesidad de que haya una reforma tributaria y la verdad que esa falta de capacidad para construir consenso no permite que Argentina tenga un sistema de distribución más equitativo, que Argentina tenga un sistema tributario donde se priorice a quienes generan trabajo, a quienes producen y al mismo tiempo que se tenga en cuenta que los que más tienen que pagar son los que más tienen. Hay muchas desigualdades en la República Argentina producto de los fracasos de la dirigencia política. Yo soy un convencido que la ciudadanía no se equivoca cuando vota. El problema es que después los que hacemos política no honramos la palabra y no llevamos a cabo lo que se compromete en los procesos electorales. Por eso no se mantienen los contratos sociales, ¿no? Uno cuando va a un proceso electoral hace un contrato social a partir de un compromiso que toma con la ciudadanía. Y bueno, quien debe cumplir ese contrato social es la dirigencia política. La ciudadanía da un voto de confianza a partir de lo que cada uno le dice y después quien tiene que resolver los problemas son quienes hacemos política. Entonces yo invito por último con toda humildad a que igual vayan a votar más allá del enojo, del cansancio, del hartazgo, de la desilusión, igual que vayan a votar porque bueno, la democracia argentina necesita más que nunca de la participación de la mayor cantidad de ciudadanos. Pablo, gracias por estos minutos. Gracias a vos. Con Fabián Paloli, el precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista, charlando, hablando sobre sus proyectos, sobre la realidad que vive la provincia de Santa Fe y sobre cómo defenderla más que nada en el Congreso de la Nación y más precisamente en la Cámara de Diputados, aquí desde sus oficinas. Lo recomiendo.